Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de vertedero.es. Seguimos con Thevenin Norton, un ejemplo. Si tenemos aquí una fuente de corriente de 4 amperios y una fuente de voltaje de 5 voltios. Independientes, círculo en cada uno y significa que tiene el valor fijo, 4 amperios siempre y 5 voltios siempre. Nos pide calcular el equivalente de Thevenin de este circuito. Lo que vemos aquí es equivalente de Thevenin entre que dos extremos. Vamos a suponer que lo que nos pide, lo que vamos a hallar entre este punto A y este punto B. Queremos calcular el equivalente Thevenin de este lado, entre A y B. De tal manera que cuando yo ponga el 6 ohmios y 5 voltios, allá tenga esto, un equivalente Thevenin será un voltaje de Thevenin. Fuente de voltaje lo vemos en verde, más arriba menos abajo, luego viene la resistencia de Thevenin en serie, y este sería el punto A y el punto B. En este caso aquí conectaríamos al punto A la resistencia de 6 ohmios y la fuente de voltaje, lo vemos que viene en verde, más arriba menos abajo de 5 voltios. Y cerraríamos el circuito con B. Y tenemos 6 ohmios, estos son la resistencia de Thevenin y este será el voltaje de Thevenin. Entonces, si cortamos por aquí, lo primero que hacemos siempre es hallar la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin tenemos que las fuentes de voltaje short circuit se cortocircuitan y las fuentes de corriente open circuit se abren. Aquí entre A y B solo tenemos una fuente de corriente, por lo tanto open circuit, y vamos a hacerlo copiar. Aquí tenemos esto de aquí. Esto vamos a borrar para que ya lo sabemos. Y así esto lo podemos ver un poco. Entonces quitamos ahora la parte que no corresponde. Esto ahora tenemos resistencia entre A y B serán, da igual aquí, estos dos puntos o el nudo este de aquí es lo mismo, ¿no? Lógicamente. A o A aquí, B o B aquí, que es un cable. Y en lugar de esta fuente corriente, es una fuente corriente, lo que hacemos es open circuit, la borramos y lo dejamos en abierto. Entonces esto es para calcular la resistencia de Thevenin. Y entre A y B, aquí como esto está abierto, pero aquí no pasaría nada, esta resistencia de 2 ohmios va a ningún lado y entre A y B solo queda una resistencia de Thevenin de 4 ohmios. La resistencia de Thevenin será 4 ohmios porque es la única resistencia que hay entre A y B. Esta que está abierta, por aquí no pasa corriente ni influye para nada. La resistencia de Thevenin ya tenemos aquí 4 ohmios. Ahora calculamos B, voltaje de Thevenin. Para calcular el voltaje de Thevenin, tenemos el circuito, volvemos a copiarlo. Borramos lo que no nos interesa, que es esto de aquí. Y para calcular el voltaje de Thevenin, sabemos que es el voltaje open circuit entre A y B. Voltaje en circuito abierto entre los puntos A y B. Voltaje de Thevenin, voltaje open circuit extremo entre el A y el B. Bien, voltaje en A será el punto en este punto, será voltaje en A, y el voltaje B será voltaje en este punto. Aquí solo tengo una corriente, que es 4 amperios, y un circuito cerrado, por lo tanto aquí 4 amperios salen por aquí no va nada porque esto está abierto, aquí no hay intensidad, bajarán por aquí los 4 amperios. Al llegar aquí, por aquí no se va nada, pues está abierto, y vendremos por aquí y por lo tanto aquí también pasarán los 4 amperios. 4 amperios, un circuito cerrado, irán dando vueltas por aquí continuamente. ¿Cuál es la caída de voltaje? Y por R, caída de voltaje en este punto será 4 amperios por 4 ohmios, aquí nos caerán 17 voltios. Y aquí que tenemos 4 amperios por 2 ohmios, aquí caerán 8 voltios. ¿Cuál es el voltaje entre A y B? Si el voltaje esté aquí, B, lo ponemos de referencia a 0 voltios. Entonces el voltaje en A es la caída de esta, son los 16 voltios. Y aquí, en cambio, aquí tendré 0 voltios y en este punto tendré 8 voltios.
8 voltios y aquí hemos dicho que tengo 16 voltios que caen aquí, llegan a 0 y aquí suben a... Aquí caerían, bueno, según donde pongamos el punto de referencia nos haría, podemos sumar el 16 y 8, 24 voltios, tener 24 voltios y caen aquí 16 y aquí 8 y aquí tener los 24. En este punto podríamos poner los 24 voltios. Entonces, lo que nos interesa el voltaje Thevenin es entre A y B. Entre A y B son 4 amperios por 4 ohms, 16 voltios. Ya tengo voltaje de Thevenin, 16 voltios. Y ahora ya tengo los 16 voltios, podría hallar también la intensidad de Norton. La intensidad de Norton es cuando por aquí, si esto cerramos el circuito, pues será la intensidad de Norton. Vamos a hacerlo en color rojo. La intensidad de Norton será cuando tengo el circuito esto cerrado. La intensidad de Norton será el voltaje entre la resistencia voltaje 16 entre la resistencia que es 4, por lo tanto me quedan 4 amperios. Aquí la intensidad de Norton sería 4 amperios y podríamos hacer que este circuito es equivalente a otro con una intensidad de 4 amperios hacia arriba, la resistencia de Thevenin que sigue siendo 4 ohmios y aquí tenemos el punto A y B. Podemos utilizar tanto este como este sería Norton y este es Thevenin, 16 y 4. Pero vamos a resolver el problema que entonces nos dice qué le pasa si le pongo la resistencia de 6 ohmios y los 5 voltios. Entonces ya sabemos ahora que es 16 voltios y 4 ohmios. Por lo tanto, ahora sustituimos todo esto por 16 voltios y 4 ohmios. Esto irá fuera, esto irá fuera y el equivalente de Thevenin nos dice que aquí tengo 16 voltios, más o menos 16 voltios, y que la resistencia de Thevenin es de 4 ohmios. Aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto B. Aquí tengo 4 ohmios. ¿Cómo queda ahora la corriente en este circuito? Lo vamos a resolver por Kirchhoff. Calculamos Kirchhoff, Voltage Law, KVL, voltajes de Kirchhoff a través de una malla, un circuito cerrado, serán suma de intensidades. Vamos a suponer que empezamos aquí en este punto. Y el sentido de la corriente es este de aquí. Aquí tengo 0 voltios. Podemos origen, punto de referencia, el polo negativo de la pila mayor, 0 voltios. Aquí tendré, si aquí pasa de 0 a menos, aquí tendré 16 voltios. Aquí caerá un voltaje, VA, y aquí caerá otro voltaje. Y aquí, si esto es 0 voltios, el polo negativo está unido por referencia, esto es tierra, los dos. Aquí sube de menos a más, esto sube 5 voltios. Aquí tendré que tener 5 voltios. Aquí tengo 16, aquí tengo 5 y no sé qué voltaje hay aquí en intermedio. Vamos a dibujarlo esto en vertical. A veces tengo una fuente de voltaje de 16 voltios aquí arriba. Bajo por una resistencia de 4 ohmios. Llego al punto A. Sigo bajando una resistencia de 6 ohmios. 4 ohmios, 6 ohmios. Y llego a un punto donde tengo 5 voltios. Y aquí tengo 5 voltios. Y sería la pila que de menos a más sube 5 y de más a menos baja 0. Voltaje, si va de menos a más sube, más 5. Y si va de más a menos baja, menos 5. 5 menos 5, 0. Ahí tengo 16 voltios y aquí 5 voltios. Por lo tanto, la diferencia entre uno y otro es 16 menos 5. Aquí tengo 11 voltios. Y de voltaje total, 11 voltios. Resistencia total equivalente, como los dos están en serie, 6 y 4, 10 ohmios. Esto equivale a una sola de 10 ohmios. Por lo tanto, la intensidad será el voltaje entre R, voltaje que cae aquí 11 voltios, resistencia 10 ohmios. Divido 11 entre 10, 11 entre 10 y me da 1,1. Intensidad, voltio, 11 entre 10 ohmios, sí, bueno, 1,1. 1,1 y amperios, pues están voltios y ohmios. 1,1 amperios. Aquí tengo una intensidad de corriente de 1,1 amperio y aquí tengo una intensidad de corriente también de 1,1 amperio. Hay un solo circuito, la intensidad será siempre la misma, 1,1 amperio. Caída de voltaje aquí y por R. Caída de voltaje, intensidad 1,1 por 4, caída de 4,4 voltios. Y aquí 1,1 por 6, caída de 6,6 voltios. 4,4 y 6,6, bueno, lo podemos poner aquí. Aquí caen 4,4
y aquí caen 6,6. Y aquí tengo la intensidad, que es la misma en los dos lados, de 1,1 y 1,1. El 6,6 y 4,4 da el 11 total, correcto. Aquí tenía 16 voltios y aquí caen 4,4. ¿Qué voltaje tendré en el punto A? Si aquí hay 16 y aquí caen 4,4, resto 16 menos 4,4, 16 que hay arriba menos 4,4 que caen en la resistencia y me queda que en el punto medio aquí tengo 11,6 voltios. Violeta, valor absoluto, 11,6 voltios. Baja 16 a 11,6. Si 11,6 le quito 6,6, me quedan 5 voltios. También es correcto. Hacia aquí me caen 6,6 y me quedarán los 5 voltios. Entonces, en este punto tengo 11,6 voltios. Ya tenemos aquí la intensidad que pasa es 1,1 amperio y el voltaje es 11,6 voltios, voltaje en el punto A. Con esto acabamos este ejercicio que hemos hecho equivalente de Thevenin y Norton, aunque podríamos hacerlo, vamos a hacer con Norton, que sería el circuito de aquí. Ahora hacemos lo mismo con Norton. Y pegamos aquí. Aquí Norton, borramos lo que sobra y añadimos lo que falta. Y tenemos que aquí esto valía, la intensidad de Norton era 4 amperios, 4 ohmios. Tenemos aquí intensidad de Norton, 4 amperios y 4 ohmios. Aquí el 16 esto lo borro. Y aquí unimos el circuito este de aquí, que equivale a, esto es el punto A, y el punto A ponemos la resistencia de 6 ohmios y la fuente de voltaje de 5 voltios. Positivo arriba. Y nos sigue preguntando cuál es el voltaje en A y la intensidad esta que atraviesa esta resistencia de 6 ohmios. Si lo hacemos con Norton, entonces aquí lo que tenemos, aquí llegan 4 amperios. Aquí tenemos 4 amperios. Los 4 amperios se dividirán. Parte irá recto y parte irá hacia abajo, por ejemplo. Bueno, podrían subir o bajar. Vamos a suponer que la intensidad baja. Se separa entre uno y otro. Aquí, igual que antes, ponemos el nudo de referencia. Aquí pongo en 0 voltios, en el polo positivo negativo de la pila. Significa que aquí, como va de menos a más, sube. Aquí tengo 5 voltios. Aquí tengo 5 voltios y 6 amperios, voltaje aquí y 4 amperios. No sabemos qué intensidad se va por cada resistencia, pero si sabemos que en un divisor de corriente, si aquí baja 4 amperios, al llegar a un nudo se bifurcan. Por un lado tengo 4 voltios, ohmios, perdón. Por la izquierda y llego al Bueno, veo que para resolver este sistema es un poco más complicado, pero vamos a hacerlo con Norton. Teníamos aquí los 4 amperios que entran por aquí, serían estos de aquí, y al llegar a este nudo se bifurca. A partir por el 4 ohmios al B, que es 0 voltios, esto es 0 voltios, y la parte que va por la derecha atraviesa la resistencia de 6 ohmios y a un punto que tiene 5 voltios, una pila y llegaría a 0 voltios. Aquí tenemos el 0 voltios. Entonces, vamos a ver, a resolver este ejercicio un poco más diferente de todos los demás. Entonces, la caída de voltaje aquí. Bueno, entonces primero las intensidades, 4 amperios. 4 amperios llegan por aquí y parte se irá por aquí por la derecha. Vamos a llamarlo I sub 1. Llega por aquí. Y aquí vamos a suponer que de esta pila también sale una intensidad I sub 2, que es la que llegará a este nudo.
Si tenemos 4 amperios que llegan, aquí se nos sumará la intensidad 2 y saldrá aquí la intensidad 1. Según luego los valores, será positivo o negativo y será en este sentido o en otro. Entonces, para resolver aquí este ejercicio, aquí nos encontramos que en este lado, aquí hay un voltaje en este punto, ¿no? Vamos a poner aquí ese voltaje, 4 amperios aquí. Bueno, como está al lado del voltaje en A, este es el voltaje en A. Voltaje en A estaba aquí, tenemos el voltaje en A, aquí tenemos un VA, que no sabemos cuánto vale. VA. Y aquí tenemos 0 voltios. Si aquí tengo VA y aquí tengo 0 voltios, la caída de voltaje aquí es VA. Aquí hay 10 voltios y aquí hay 0 voltios, aquí caen VA. VA será la caída de voltaje aquí, que sea igual a I por R. La intensidad que pasa es I sub 1 y R es 4 ohmios por 4 ohmios. Esta es la caída de voltaje aquí. ¿Cuál es la caída de voltaje aquí? Pues la caída de voltaje aquí es, aquí hay 5 voltios, por tanto la caída de voltaje aquí será origen VA. Menos, en el final no tengo 5 voltios, he puesto VA porque el es menos 0. Aquí es menos 5, VA menos 5, esto será igual a I por R. Tenemos I sub 2, con I sub 2 da igual al sentido, hacia arriba o hacia abajo. En teoría tiene que ir hacia abajo para que caiga el voltaje, con I sub 2 hacia abajo, no hacia arriba que hemos puesto aquí, sino que I sub 2 va hacia abajo porque aquí también suponemos que cae. I sub 2 por 6 ohmios. ¿Cuánto vale I sub 2? Que es la que quiero hallar aquí. Pues VA tengo entonces VA, pero VA no sé cuánto vale. Tengo el menos 5, VA menos 5, A igual a I sub 2 por 6. Y tengo VA igual a 1 por 4 ohmios. Como son iguales los dos VAs, podemos igualar estas dos ecuaciones. Y me queda I sub 1 por 4 ohmios, esto mismo color, I sub 1 por 4 ohmios, que es este VA, tienes igual a este VA, igual a I sub 2, 6, más 5, el menos 5 pasa al otro lado sumando. Y luego tenemos que aquí 4A es igual a I sub 1, aquí I sub 2 hemos puesto también hacia abajo, I sub 1 hemos puesto aquí I sub 2 hacia allí. Este I sub 2 vamos a suponer que es hacia allí. 4A es igual a I sub 1 más I sub 2. Se separan, una parte va aquí y otra parte va aquí. Por lo tanto, 4 igual a I sub 1 más I sub 2. Podemos despejar aquí I sub 1 igual a 4 menos I sub 2. Y ahora pongo este valor aquí. Me queda 4 menos I sub 2 por 4 ohmios igual a I2 por 6, I2, 6 más 5. 4 por 4, 16, menos 4 I2 igual a 6 I2 más 5. El menos 4 pasa al otro lado y me quedarán 10 y 2, 6 más 4, y el más 5 pasa al otro lado, quedan 11. Menos 5. Y sub 2 será igual a 11 partido 10, que es igual a 1,1 amperio, que ya es el valor que hemos calculado antes con Thevenin. O sea, I sub 2, la intensidad está hacia abajo, no hacia arriba, que hemos dicho al principio, I sub 2 hacia abajo será 1,1 amperio y igualmente podemos calcular cuál es la caída de voltaje aquí. Si hay una resistencia de 6 ohmios, ahí tengo VA, aquí tengo 5 voltios. La resistencia es 6 ohmios, la intensidad es 1,1 amperio. Voltaje, si por R multiplico 1 por 1 por 6, hay de voltaje 6,6 voltios. Si aquí tengo 5 y 6,6, aquí tendré 6 y 5, 11,6 voltios. Vamos a comprobar aquí cómo queda esto. Ahora aquí tengo 11,6 voltios y aquí la caída es 0, o sea, aquí tienen que caer 11,6 voltios. Tengo una intensidad de 4, una resistencia de 4 ohmios, por lo tanto, la intensidad que cae aquí, que la hemos llamado I sub 1, tiene que ser igual a la caída de voltaje, que es 11,6, entre la resistencia, que es 4. Dividimos 11,6 entre 4, 11,6 entre 4 y nos da 2,9 amperios. Esto es igual a 2,9